Gracias. Vamos a empezar con nuestra segunda jornada. Para esto tenemos una invitada especial, a la doctora Angélica García Soto. De antemano, gracias por aceptar la invitación, Angélica. Ella es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Pontificia Católica del Ecuador, especialista en Medicina Interna por la Universidad Internacional del Ecuador. Tiene un fellowship en trasplante hepático donante vivo por la Universidad Nacional de Seúl, Corea del Sur. Es médico tratante de consultorios médicos latinoamericanos BERIS, docente universitaria de la Facultad de Medicina de Pregrado en la Universidad Central del Ecuador, docente universitario de la Facultad de Medicina del Pregrado en la Universidad de las Américas, miembro del Colegio Médico de Pichincha, miembro de la Asociación Europea de Estudio de Hígado, miembro de la Asociación Latinoamericana del Estudio de Hígado. Y nos va a dar un tema de gran importancia y de actualidad, la enfermedad hepática metabólica. Bienvenida y adelante, Angélica. Muchísimas gracias. Gracias a la Sociedad de Endocrinología por esta invitación tan especial. Para empezar a hablar de enfermedad metabólica hepática, diremos que esta enfermedad está enfocada más hacia un paciente obeso en la actualidad, ya que antes no se tomaba eso en cuenta. Conforme ha ido pasando el tiempo, desde los años 80 se empezó a tomar relevancia lo que es el hígado graso, pero el hígado graso más asociado a lo que es el alcohol. De hecho, eso es ahora la queja que atañe a la parte europea, a los países europeos, especialmente a los países nórdicos, que no hay una verdadera programa o plan para tratar este tipo de enfermedades, pero más asociado a la parte metabólica. Entonces, nosotros hablaremos y nos enfocaremos a la enfermedad hepática metabólica, pero que no tiene relación con alcohol. Esto va a afectar al 25% de la población global, a nivel global. Sin embargo, como bien mencionaron en charlas anteriores, el 7% de la población con peso normal, especialmente mujeres, jóvenes y que tienen función hepática normal, tienen esteatosis hepática. La presencia de grasa excesiva que se infiltra en el tejido hepático ya nos habla de este proceso, de este problema. Y debemos también mencionar que para poder catalogarlo como enfermedad hepática metabólica o un hígado graso, no tiene que haber presencia de enfermedades hepáticas conocidas de base, como por ejemplo del consumo del alcohol que decíamos, una hepatitis autoinmune o una enfermedad viral, que son enfermedades que ya van a provocar por sí un acúmulo de grasa en el tejido hepático. Viendo el esquema de los problemas que pasa en el hepatocito, vemos que el problema de la infiltración grasa provoca apoptosis. Debido a todo este estímulo inflamatorio que vamos a ver más adelante y que va a generar este acúmulo de grasa por inhibición de beta-oxidación a nivel mitocondrial, a nivel de células estrelladas especialmente. Y vemos que adicional a todos estos problemas de hígado graso, ¿sí?, puede o no haber necrosis celular o colestasis. Claro que, como veremos también más adelante, el acúmulo de grasa a nivel del tejido hepático lleva a la formación tumoral. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a tener? Pues hay que considerar manifestaciones hepáticas o extrahepáticas, pero estas interacciones se darán según el factor de riesgo que presente el paciente. Malos hábitos de vida, que lo hemos estado revisando en las presentaciones anteriores, la dieta fundamental, la microbiota disfuncional, que ya lo mencionaron, la predisposición genética, el medio ambiente del que el paciente está, y todo esto da como resultado una disfunción metabólica con enfermedad hepática. Y lo que ya se había mencionado con la disfunción de la microbiota, que el hecho de que la relación muy, digamos, personal, íntima, que tiene el intestino con el hígado, es lo que hace que haya esta acumulación de grasa inflamatoria a nivel del hepatocito, generando toda esta cascada inflamatoria a nivel de las células quiescentes, activen la célula estrellada y esto finalmente forme el hígado graso. Aquí vemos cómo todos estos ácidos grasos también, cuando veamos, cuando hablemos de la lipogénesis de novo,
que se conoce también en la morfofunción de esta enfermedad, lleva o conlleva a un empeoramiento del paciente de forma clínica. La incidencia del hígado graso metabólico, de la esteatosis hepática, con respecto a pacientes obesos será en un 80-90%. Es realmente un porcentaje muy alto. Y los pacientes que además de ser obesos o que tengan diabetes tipo 2, el 70 al 80% de ellos encontraremos hígado graso. Hay también enfermedades concomitantes. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo tener un hígado graso, aparte metabólico, y tener otras enfermedades que puedan derivar o empeorar el acúmulo de grasa a nivel hepático. Entre ellas quisiera destacar, no voy a leerlas todas, por ejemplo la hepatitis C del genotipo 3. Aquí en el Ecuador la hepatitis C la incidencia es baja, pero debemos tomarlo en cuenta y en consideración. El hipopituitarismo, el hipotiroidismo, la inanición, la enfermedad celíaca. ¿Qué patologías extrahepáticas podemos tener también asociadas a hígado graso? En enfermedad renal crónica, por ejemplo, se asocia que estos tipos de pacientes van a tener en un 20-50% hígado graso. En la diabetes tipo 1, en el cáncer colorectal, en la enfermedad metabólica ósea, ahora que se estudia mucho el déficit de vitamina D. No sé, por decirlo así, si es que está de moda o no, pero en realidad ahora nos hemos preocupado un poco más de estudiar esto y sí vamos a ver relación alta con este tipo de pacientes. Osteoporosis, pacientes osteoporóticos tienen tienen hígado graso y las lipodistrofias. Entonces, en una patogénesis breve, habíamos visto que un desequilibrio en la nutrición genera un acúmulo de tejido adiposo, hace que haya un aumento de la lipólisis, las adipoquininas generan toda esta desregulación en el hígado sano. Hay esta lipogénesis de nuevo, especialmente con la síntesis de los triglicéridos a nivel del intestino delgado, aumentando la producción de leucotrienos con las bacterias que se encuentran allí. Y esto genera una lipotoxicidad, generando el acúmulo y el aumento de grasa a nivel hepático, activa el estrés oxidativo, una inflamación y finalmente tenemos un proceso en donde vamos a hablar de una esteatohepatitis. Con respecto a la esteatohepatitis, eso es muy importante mencionar al paciente. Si bien es cierto, hay que poner atención en lo que es hígado graso y cuando se lo identifica al paciente, advertirle de los procesos y problemas que pueden haber, es importante estar claros en que una cosa es tener hígado graso identificado ya y otra cosa es que esté inflamado y qué tiempo está inflamado. Es decir, que es una enfermedad heterogénea. Ahora se ha planteado que el hecho de tener hígado graso se lo asocia a estos problemas metabólicos y en inglés, en sus siglas, se lo añada como metabólico, no solamente como no alcohólico, sino metabólico. Es decir, que la acumulación de grasa a nivel de los hepatocitos debe ser mayor al 5% del peso del hígado. Así tenemos nosotros una clasificación por grados del contenido graso del hígado. Entonces, 0, nosotros diríamos que hay menos del 5% de porcentaje graso en todo el tejido hepático. El grado 1 sería una esteatosis leve de 5 a 33%, 2, moderado de 34 a 65%, y 3 tenemos que ya es una esteatosis severa más del 66%. Esto nos viene bien también en la clasificación imagenológica. A través de resonancia magnética es lo más fidedigno que podemos tener este tipo de clasificación. Haciendo un paréntesis del metabolismo de los lípidos, que yo les decía que es muy importante en el nacimiento de un hígado graso, en el origen de un hígado graso, es la participación del intestino, del páncreas, y que finalmente los kilomicrones van a ser los responsables en cierto modo de que aparezca este problema. ¿Qué criterios diagnósticos voy a tener de la enfermedad hepática metabólica? Vamos a tener principalmente basados en la presencia, obviamente, de grasa, qué porcentaje, si es que es posible, y con una o más de las siguientes características.
Esto puede ser el paciente tenga sobrepeso u obesidad y o diabetes tipo 2 y o evidencia de desregulación metabólica, ¿sí? ¿En qué nos vamos a referir con desregulación metabólica? Alteración en el uso y almacenamiento de la glucosa, en la tolerancia a la insulina y en el metabolismo de los lípidos. Vamos a ver que todo esto va a estar alterado en un hígado graso. Entonces yo voy a tener una asociación entre el depósito de grasa más la disfunción metabólica a nivel hepático, y esto a mí me genera criterios de inclusión más que de exclusión. Entonces debemos ya cambiar la forma en cómo miramos al hígado graso a través de criterios de inclusión, más no de exclusión. Y esto me da una visión dual. Pacientes con afección metabólica que tienen afectado el hígado y pacientes que tienen ya problemas hepáticos identificados y que no les permiten recuperarse del todo sus problemas metabólicos. Entonces es un ir y venir de igual manera entre un problema y otro. Y ahí está la relevancia de identificar el problema hepático y de manejarlo adecuadamente. No solo el problema metabólico, sino el hepático también. Vamos a beneficiar al paciente manejando y controlando el hígado también para sus problemas metabólicos. ¿Cómo será entonces la evaluación inicial en casos sospechosos? Tendremos que vigilar o evaluar si la ingesta de alcohol en los pacientes que ya tienen identificado hígado graso metabólico es menor de 20 gramos en las mujeres y menor de 30 gramos en los hombres. Antecedentes familiares y personales son muy importantes. El índice de masa corporal, todo lo que ya han dicho las colegas en las charlas anteriores, fundamental, índice de masa corporal, cintura, cambios de peso, las infecciones virales que se las deja a un lado. Es importante hacer un screening, hay que concientizar en esto. En nuestro país realmente estamos en el subsuelo en este punto y es muy, muy importante. El tipo de medicación, porque hay medicaciones asociadas a esteatosis que les voy a presentar una diapositiva, que puede ser que también pasen por alto. Estudios de laboratorio apropiados para todo el monitoreo del paciente mientras se lo ha identificado. ¿Y qué cosas también debo tener en cuenta de forma extendida? La enfermedad celíaca, si el paciente lo tiene, una enfermedad tiroidea, el síndrome de ovario poliquístico, también lo mencionaron, y otras enfermedades hepáticas que son importantes identificarlas si es que son prudentes hacerlos. El Wilson, sobre todo, la enfermedad de Wilson, que es una alteración en una proteína con el metabolismo del cobre, en enfermedades autoinmunes hepáticas y el déficit de alfa-1 antitripsina. Aquí está esta tabla de fármacos que no quise dejar pasar ese punto. Pienso que es muy importante. A veces los pacientes nos comunican la ola de fármacos que toman y no tomamos en cuenta el impacto que tienen en la vida y en el hígado, sobre todo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la miodarona a dosis acumulada, da una inflamación y da hígado graso. Especialmente en el hígado graso lo inflama. Los anticonceptivos orales pueden degenerar en adenomas hepáticos. El bromfenaco puede producir necrosis en hepatocitos, la ciclofosfamida igual, la ciclosporina da lesión colestásica, la cocaína produce una necrosis y una isquemia hepática, el metotrexato a dosis altas o acumuladas da necrosis de los hepatocitos y da fibrosis, aumenta la fibrosis. Entonces imagínense en una paciente con antecedentes reumatológicos que tome metotrexato, ya tenemos identificado un hígado graso, hay que vigilar ese hígado. Niacina, necrosis isquémica, y el paracetamol que todos conocemos, que con una dosis tóxica, recordemos que las dosis ya altas son 4 gramos día, una sobredosis nos da necrosis de los hepatocitos, una apoptosis, una falla hepática fulminante también. Y ya con respecto exclusivamente a aquellos fármacos que producen hígado graso, vamos a tener diferentes tipos de lesiones. Yo tengo una esteatosis hepática, puede ser microvesicular y una macrovesicular, y también puedo tener un problema inflamatorio. Y fíjense cómo el alcohol es uno de los principales protagonistas. El ácido acetilsalicílico, una aspirinita por ahí, tómese nomás, no pasa nada. Sí pasa. Los amidoranas que ya habíamos dicho, ¿sí? Antiinflamatorios no esteroidales también dan problemas, ¿sí? Otros que no hemos mencionado, tamoxifeno, tetraciclinas, ácido valproico.
el ácido valproico también puede generar problemas. Entonces, yo tengo un paciente en donde ya he identificado factores de riesgo metabólicos, hago un eco, hago un monitoreo de las enzimas hepáticas y veo que tiene esteatosis, miro cómo están esas enzimas, si están normales, entonces lo catalogo como bajo riesgo y le tengo que hacer un seguimiento. Entonces, la importancia de un seguimiento de este tipo de pacientes a los 2 años mínimo, o como decir máximo sería mejor, y siempre con marcadores enzimáticos y de fibrosis, que ya vamos a conversar de eso. Si es que vemos que tiene un riesgo moderado o alto, pues es mejor revisarlo ya con especialidad, ¿sí? E identificar si es que existe alguna otra cosa adicional, como una enfermedad crónica o lo de los virus que decíamos. Si es que yo tengo las enzimas hepáticas ya alteradas, entonces debe ser enviado al especialista justamente para identificar las otras cosas que decíamos, un Wilson, un autoinmune o lo que sea. Y si es que encontramos al paciente sin totalmente normal las enzimas, puedo hacer un seguimiento en 3 a 5 años, pero debo hacer esto en pacientes con todos estos problemas metabólicos, obesos, diabéticos, ¿sí? Entonces, adicionalmente, ¿qué me ha permitido ya esto del hígado metabólico? Que yo les decía que habíamos cambiado la letra N por la M, ¿no? De metabólico, es caracterizar o categorizar según el grado de inflamación y el tipo de fibrosis. Antes, con la clasificación de esteatosis hepática pura, no se tomaba en cuenta esto. Entonces, ahora yo puedo decir, tengo un hígado graso con un grado de inflamación 1, por ejemplo, y una fibrosis hepática tipo 2, por ponerles un ejemplo. Entonces, aquí está más o menos para que ustedes tengan más claro cómo yo clasifico los grados de inflamación hepática desde 0 a 3 y en los grados de fibrosis hepática de 0 a 4, siendo 4 ya una cirrosis. Y recordemos que los niveles de insulina circulatorias elevadas van a estimular esto de la lipogénesis que habíamos dicho previamente en pacientes con enfermedad hepática metabólica. Y esto, ¿por qué lo he puesto acá? Porque influye en el grado de inflamación e influye en el grado de fibrosis. Entonces, ¿cómo es la progresión del problema hepático? Es lento y por eso hay que tenerle paciencia y por eso hay que vigilar y hay que explicar al paciente. El periodo de progresión más o menos está calculado, ¿sí? Cada 14 años, pero si hay algún tipo de inflamación de factor de riesgo adicional, ¿sí? Por ejemplo, la inflamación me subió del grado del tipo 1 al tipo 2 en un corto tiempo, ¿sí? El tipo de progresión va a ser la mitad de tiempo. Y si es que mi paciente tiene, por ejemplo, algún otro factor metabólico o comorbilidad, como por ejemplo la hipertensión, una hipertensión mal controlada, voy a tener una fibrosis progresiva en menor tiempo, menos de 7 años. Entonces, las consecuencias de tener una enfermedad metabólica hepática me conllevan a una cirrosis, a una insuficiencia hepática, a un carcinoma. ¿Y qué biomarcadores entonces debo yo tener en cuenta? El AST o aspartato aminotransferasa, el ALT o la aminotransferasa, que era lo que decíamos que vamos a cuidar o a buscar en laboratorio, aparte del eco, ¿sí? Que porque me van a determinar daño hepático. Sin embargo, aquí cabe mencionar algo. A ver, aquí hay unas observaciones. No siempre la LT, que es la exclusiva del hepatocito, porque la ST no es exclusiva del hepatocito, se forma en otras células, se forma en riñón, en sangre, en cerebro, en músculo. Entonces, si es que yo tengo la LT, no siempre me va a indicar un daño propio hepático. Entonces, debo yo combinarlo con otras cosas. ¿Y qué pasa con la bilirrubina? Porque la bilirrubina también se menciona en los textos para poder nosotros llevar a cabo una evaluación. Pues la bilirrubina se dice que solo se altera en obesos o en enfermedad hepática metabólica cuando hay una cirrosis descompensada. Entonces no es un buen biomarcador en realidad. Y esto está apoyado en este estudio que ustedes ven acá en esta referencia,
que si ustedes tienen tiempito de revisarlo, me parece súper interesante en cómo se hace este análisis y cómo realmente la bilirrubina queda ya no segundo, sino como en tercer plano, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos biomarcadores alternativos, porque ya dijimos que la LT no siempre predice daño hepático en enfermedad metabólica, y tenemos estos otros, una citoqueratina 18 caspase generada fragmentada, que es del FSK 18, la betatrofina y adipocinas como la adiponectina y la bisfantina. Estos nuevos biomarcadores nos van a permitir evaluar de mejor forma al hígado en los pacientes obesos, sobre todo. Y aquí también está la referencia, que este estudio se hizo en el 2022, también muy interesante para si es que lo pueden ustedes checar algún momentito. Entonces, ¿qué se decía aquí también en este estudio? Que es muy importante tener un hígado entrenado, un hígado sano, un hígado con ejercicio. El ejercicio es lo que está confirmado al 100% que funciona en la reversión del hígado graso. Hay que darle esta esperanza al paciente. Si usted tiene hígado graso, el paciente se chorrea, ¿no es cierto? No, pues es reversible. Es reversible a través del ejercicio. La medicación que se ha promocionado últimamente hasta el momento solo es marketing. Lastimosamente es así. La FDA no ha aprobado ninguno. Hay unos que funcionan más que otros, sí, pero no hay ninguno que sea certero en realidad. El ejercicio, como bien comentaban, ya lo voy a decir también en una de las últimas diapositivas, cuánto es lo ideal. Pero les quiero enseñar este gráfico comparativo, que cómo es un hígado graso metabólico con un hígado entrenado, como dice aquí, o un hígado fit, ¿no? En donde vemos que las transaminasas van automáticamente a bajar. Y en ese estudio que yo les mostré hace 2 diapositivas atrás, decía que la bilirrubina alta es un factor protector para un hígado graso, para un hígado sano. Es como medio paradójico, ¿no? Pero eso justamente se lo llamaba así, ¿no? Son las bilirrubinas paradójicas. Entonces, cuando yo tengo una lipogénesis de nuevo y tengo todas estas enzimas alternativas que vimos, estos marcadores nuevos, cuando yo tengo un hígado entrenado, esto va a bajar. Y asimismo, la beta-oxidación con ciertos componentes metabólicos que también protegen al hígado van a incrementarse. ¿Qué pasaba con la insulina? En el hígado metabólico es más sensible a la insulina porque genera más superficie en nivel de los eritrocitos y tiene mayor receptores. Entonces, en este otro estudio del 2021 de Yen y sus colaboradores se encontró que en pacientes cirróticos con diabetes tipo 2 que usan insulina tienen una mayor mortalidad, hacen hipoglicemia y tienen complicaciones cardiovasculares y hepáticas que también conllevan a un final catastrófico. ¿Qué pasó también con el COVID? Se encontró que pacientes obesos con hepatopatía y que se contagiaron de COVID se morían más fácilmente, porque generaba el COVID una serie de cascada inflamatoria que ya de por sí el hígado graso genera, y esto conllevaba a una mortalidad mucho más alta. Y esta inflamación crónica en el tejido adiposo, gatillado por el COVID, mataba al paciente. La necesidad de hospitalización en pacientes COVID con hígado graso, ¿sí?, que hayan tenido o no historia de hígado graso, sea o no inflamatoria, es decir, que hayan tenido esteatohepatitis, generaba también más días de hospitalización, ¿sí? Entonces, la importancia de identificar un hígado graso, ustedes ven, es realmente amplia y ahora nos toca por toda esta cantidad de infecciones, porque tenemos ahora virales nuevas. Cambios en el estilo de vida es uno de los pilares fundamentales. La restricción calórica, que bien comentaba en la charla anterior la doctora Adriana, una dieta rica en proteínas, actividad física, ¿sí? La actividad física, bueno, no lo puse acá, pero sí, lo que decía la doc, 150 a 200 minutos por semana de actividad moderada a intensa, revierte hasta en el 70% de los casos en un año de hígado graso. Entonces, vale la pena. ¿Qué conclusiones ya para finalizar de la enfermedad hepática metabólica?
es una causa cada vez más común de enfermedad crónica hepática por sí. Los cambios en el estilo de vida es el tratamiento de primera línea. Hay que mantener el control de las comorbilidades, y el mantener el control de las comorbilidades me genera un apoyo hepático, y a la vez eso me genera un círculo que me va a ayudar a que si el hígado está bien, mis comorbilidades también. Y hay que otorgar la relevancia que merece en la salud del paciente los problemas hepáticos. No hay que dejarlos en segundo plano. Párenles bola, sí, está bien. Estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención y gracias de verdad por apoyarnos siempre, Angélica. Tengo dos preguntas para ti. Lo primero, en cuanto a los biomarcadores nuevos que tú comentaste, ¿los tenemos de pronto disponibles en el país? No todavía, están en estudio, están recién identificándose. Apenas son 2 años de su, digamos, de instauración. Entonces, esperemos que eso se siga difundiendo y podamos tenerlos a la mano muy pronto. Desde tu experiencia con el paciente metabólico que vemos todos los días, el paciente con obesidad, ¿cuál sería el perfil hepático básico que nosotros deberíamos solicitar a priori mientras tengamos estos marcadores mucho más específicos? A mí me parece que lo mejor es pedir un panel completo. A pesar de que la bilirrubina no es un punto a favor, se debe estudiar muy bien a quién se lo pide. Una vez hecho el historial completo, si nosotros vemos que es un paciente que tiende a hacer colestasis, afectación de la vía biliar, se lo debe pedir bilirrubinas. Transaminasas que ya hemos dicho, ¿no? La AST y la LT, que se producen en el hepatocito, pero la una es exclusiva del hígado y la otra no, sí se lo debe pedir siempre. El hecho de tener el uno más alto que el otro marca mucho diferencia en qué problema y en dónde estamos parados y poder actuar con el paciente. Y fosfatasa alcalina y gamma GT que me permiten ver lo que decíamos, colestasis y todo lo que es problemas de la vía biliar. Al pedir yo todo eso, tengo un panorama completo del tejido hepático y de qué sucede y de qué pasa y de qué puedo hacer. Me dará una guía también para el estudio de la fibrosis y el grado de inflamación. Tenemos también FibroScan, por ejemplo. El FibroScan también es una herramienta muy valiosa, pero que lastimosamente está limitado por lo que es tejido graso. O sea, en pacientes obesos, realmente el FibroScan no nos va a ser de mucha utilidad por ese limitante técnico, pero sí puede ser un apoyo en aquellos que tengan solo sobrepeso y que ya estemos en un régimen de seguimiento y que podamos y que necesitemos evaluar el tipo de fibrosis que tiene. Gracias, Angélica. Por allí iba la... Doctora, una pregunta. El FIB4, ¿qué pronóstico nos da y qué tan favorable es para nosotros podernos manejar con esta herramienta en el paciente? Ya, a ver, hay que ver también el contexto, ¿no? Si es un paciente, por ejemplo, que llega a tener un problema metabólico muy grande y que no vemos que responda a todo el tratamiento que estamos haciendo, cambios del estilo de vida, etcétera, etcétera, no tenemos un pronóstico favorable, no tenemos un buen panorama. Pero si vemos que es un paciente que más bien tiene otro componente, que hay que darle como chance, vemos que sí baja de la cintura, no sé, baja de peso, pero seguimos con ese tipo de fibrosis, debemos todavía luchar, debemos tener todavía una esperanza en que ese pronóstico pueda cambiar. Porque se ha visto que ahora todo el tipo de fibrosis hepática que existe puede ser en cierto punto totalmente reversible. Sobre todo en pacientes con hepatopatías autoinmunes y que se ha visto que se ha llegado a una fibrosis grado 4. Que ya ha pasado por la esteatosis, ¿no? Por supuesto, se puede revertir con un control adecuado, pero se debe tener mucha paciencia porque se debe evaluar, el tiempo ideal de evaluación es 6 meses, por el tipo de ciclo del hepatocito que tiene para poder regenerarse. Entonces, probablemente el paciente quiera tener el resultado en un mes, en 15 días, no sé. Pero no, probablemente nosotros también tengamos esperanza que en 3 meses ya tengamos algún cambio, pero no, hay que tener más paciencia y hay veces en que hemos visto muy buenos resultados a los 3, 4 años, entonces
paciencia. Otra cosa más, para el descenso de las transaminasas, entonces debería hacerse un nuevo estudio cada 6 meses para ver los resultados. Ese es el tiempo ideal para ver algo concreto. Sí, porque lo otro es como que todavía puede ser, puede que sí, puede ser que estoy en falso, ¿sí? Y que pierdo las esperanzas, por ejemplo, podría ser, pero en realidad no. Entonces hay que dar el tiempo al tiempo. Bien, gracias Angélica por tu participación.